Buenas, en esta práctica vamos a realizar un logotipo con Inkscape que previamente hemos dibujado a lápiz y les hemos hecho una foto o bien le hemos escaneado. Lo que vamos a hacer va a ser abrir Inkscape y poner de fondo nuestro dibujo y después ir redibujándolo con las herramientas. Abrimos la aplicación. Una vez en Inkscape vamos a ajustar el tamaño de nuestra página. Las propiedades del documento lo ponemos en horizontal. ¿Okay? Y vamos a coger nuestra imagen, esta, y directamente la podemos ir arrastrándola. Y hay dos formas de meterla en la imagen. Podemos incrustarla de tal manera que el dibujo quede dentro del archivo o enlazarla. En este caso vamos a incrustarla. Ajustamos el tamaño. Mientras cambio el tamaño, si pulso la tecla Control, me mantiene la relación de aspecto. Más o menos por ahí, un poquito menos. Y lo que vamos a hacer, la técnica que vamos a emplear va a ser utilizar las capas. Vamos a poner una capa nueva, una capa de fondo, donde va a estar nuestro dibujo, y una capa nueva en la que vamos a dibujar. Decimos una capa nueva encima de la actual, donde va a estar el dibujo. Y la capa que teníamos antes, vamos a llamarle, por ejemplo, fondo. Y para que no se nos mueva, vamos a bloquearla. Y además vamos a decirle que sea menos transparente, de tal manera que sea fácil dibujar sobre ella. De esta forma tenemos preparado el espacio para trabajar más cómodamente. A continuación lo que vamos a ir haciendo va a ser redibujar el logo mediante curvas Bezier. Tomamos, por ejemplo, empezando por aquí, decimos este punto. Hasta el siguiente, vamos a hacer estos trazos rectos. Es bastante sencilla la técnica. En este de aquí vamos a hacer una curva, con lo cual vamos a arrastrar un poquito para que nos queden las curvas bien trazadas. Así. Se trata, como he dicho, de ir redibujando con los diferentes puntos. Bien, una vez que tenemos el objeto, podríamos retocarlo utilizando la herramienta de puntos y ajustarlo un poquito mejor, si queremos. Por ejemplo, esta zona de aquí, que nos ha quedado, podemos mejorarla un poquito, ajustando completamos el diseño siguiendo con la misma técnica. Recordamos que para hacer una curva yo pincho el origen y el destino, pincho la tangente y arrastro. Después podemos realizar mayor precisión en nuestro diseño y ajustar el zoom al tamaño que nosotros queremos. Y así sucesivamente con cada una de las letras. Recordamos que con las curvas Bezier es bastante fácil dibujar. Tenemos que ir viendo los puntos tangentes y tirar de los operadores.
al mover los manejadores hay que moverlos en la dirección tangente a la curva que vamos a realizar. Una vez que lo he dibujado, puedo ver, puedo ocultar la capa trasera, por ejemplo. Otra vez las capas. Si ocultamos el fondo, nos queda más o menos nuestro diseño. Es momento ahora de ir probando, hacer algunos cambios y probar con los grosores. Por ejemplo, vamos a seleccionar todos los objetos y vamos a cambiarle el grosor del trazo. Y observamos el resultado. Podemos retirar el dibujo trasero y experimentar cambiando el grosor del trazo. Vamos a hacer unos ajustes aquí. Por ejemplo, editando los puntos, vemos que este manejador, este de aquí, por ejemplo, podemos hacerlo de esta forma, ir retocando cada una de nuestras letras para hacerlas más parecidas a lo que queremos. Por ejemplo, esta esquina de aquí también podemos mejorarla. Los puntos pueden ser de dos tipos. Cuando son un rombo son un vértice y podemos convertirlo en punto de tangencia de esta forma. Para ello pulsamos la tecla Control mientras seleccionamos. De tal manera que ahora tenemos el punto ya es tangente. Vamos a darle un poquito más de grosor a nuestro dibujo, eligiendo un grosor mayor a todo él. Vamos a todo el elemento, vamos a hacerle del mismo grosor. Como tenemos los objetos sueltos, podemos moverlos libremente. Por ejemplo, vamos a ponerle directamente más cerquita. Incluso podemos mover los puntos. Puedo coger todos estos puntos de este objeto y moverlos a la derecha. Lo puedo hacer manualmente o con la flecha derecha. E ir ajustando mi dibujo. Por ejemplo, aquí hay un contacto que quiero evitar. Simplemente retocando un poquito los puntos. A continuación vamos a delimitar cuáles son las zonas de relleno y cuáles no. Por ejemplo, aquí tenemos dos objetos, la parte externa de la E y la interna. Si seleccionamos los dos, podemos, por ejemplo, utilizar un color de relleno y decirle que hay una exclusión. De tal manera que el trayecto, le decimos excluir, nos queda un único objeto y que ha excluido la zona interna. Con eso podemos hacerlo con las letras que tienen relleno. Vamos a repetirlo. Esta selecciono las dos. ¿Cómo selecciono las dos? Pulso una y luego la otra con la tecla de mayúsculas. Las dos seleccionadas, le digo trayecto, exclusión y le puedo dar un relleno. ¿Saben? Un color de relleno. De tal manera tenemos hecho el relleno. Lo mismo hacemos con el resto. Seguimos haciendo la exclusión de este objeto y este otro. Voy a hacer la exclusión, trayecto, exclusión y lo mismo con este otro, exclusión. De esta forma puedo rellenar el objeto y me quedan los agujeros. Estos dos no necesitan
y de esta forma puedo rellenar mi logotipo. Vamos a añadir un poquito de una sombrita, por ejemplo. Para ello vamos a duplicar el objeto, control D, lo pongo en... Vamos a cambiar el relleno y el trazo. El trazo, vamos a quitar el trazo le quitamos. El relleno le voy a hacer, por ejemplo, de un color oscuro. Bueno, realmente tenía que haberlo hecho con todo él. Vamos a agruparlo antes. Vamos a coger también este objeto, este y este, y vamos a duplicarle. Le duplicamos. Control D. Y ahora vamos a sumarle este otro y seguimos haciendo lo mismo. Le quitamos el trazo y el relleno le ponemos un color oscuro. Vamos a agruparlo, algo que no habíamos hecho y vamos a hacerlo ahora y es recomendable. Agrupamos de tal manera que puedo moverlo junto. Y esto le voy a aplicar como si fuera una sombra. Lo voy a poner por detrás, al fondo, y le voy a desenfocar. De tal manera que tenemos una sombra por ahí detrás. Esta no. Y puedo desplazar la sombra, pues lo más fácil va a ser utilizando por ejemplo, las flechas. Vuelvo a marcarlo, a ver. Y utilizo las flechas para desplazar la sombra. Bueno, podríamos mejorarlo bastante, pero bueno, de momento vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí y nos vale como ejemplo para creación de un logo a partir de un dibujo hecho previamente. Recordamos que podemos acabar nuestro proyecto haciendo una exportación de nuestro trabajo en PNG. Lo más fácil sería hacer una selección de todo y pedirle que exporte nuestro trabajo como mapa de bits. Le decimos que es la selección, donde queremos guardarlo y podemos ajustar la calidad y le damos a exportar y tenemos nuestro trabajo realizado.